¿cuál sería su reacción si de la nada objetos inanimados empiezan a moverse? Si de alguna u otra manera todo aquello que estaba quieto en una cocina empieza a sonar a mitad de la noche, ¿qué pensaría usted si un objeto el cual está viendo de un momento a otro empieza a levitar? Este fenómeno es considerado uno de los más intrigantes con respecto al mundo de lo paranormal. El fenómeno poltergeist está arraigado en muchas historias y hace parte de una cultura paranormal en la cual tratamos de darle explicación a estos fenómenos, objetos inanimados que de un momento a otro toman quizás vida o son influenciados por algo más, alguien más, que de alguna otra manera permite que se muevan y con ello generen un miedo a través de la persona que lo está viendo, a través de la persona que lo está escuchando. Hoy, en este capítulo de Gritos del Más Allá Televisión, estaremos hablando sobre ese fenómeno, el fenómeno poltergeist, uno de los que más se ha nutrido a lo largo de las creaciones de películas, de las creaciones de contenido, de las creaciones de todo esto datado, documentado del mundo de lo paranormal. Y quizás uno de los más intrigantes en este mundo que conocemos, que está poco a poco entrecruzándose con nuestro plano terrenal. Esto es Gritos del Más Allá Televisión. Aunque no los veas, ellos te ven. Aunque no lo creas, ellos te siguen. Aunque no lo sientas, ellos están contigo en lo desconocido donde la verdad se esconde. En Gritos del Más Allá Televisión te llevamos de la mano a través de los misterios que la noche ha tejido. No buscamos asustar, sino informar la verdad detrás de lo paranormal. Aunque no los veas, ellos te ven. Aunque no lo creas, ellos te siguen. Aunque no lo sientas, ellos están contigo en lo desconocido donde la verdad se esconde. Y en Gritos del Más Allá continuamos recogiendo todas estas historias que nos cuentan sobre las situaciones que pasan para las personas que viven el poltergeist, que viven el movimiento de algún utensilio de la cocina, de algún cuchillo, alguna cuchara, no exagerado como en Hollywood donde muestran el cuchillo volando y pasándole o rozándole las orejas, sino simplemente movimientos sutiles, movimientos algo anómalos, donde se nos abre la puerta de la nevera, donde se nos empieza a descongelar las cosas, donde hay cambios abruptos también del clima que tenemos a nivel interno de nuestras casas. A veces sentimos un frío que nos roza la piel o que simplemente pasa por un lado. Este tipo de fenómenos que se presentan hacen parte de todas estas historias que nos acompañan, historias que son supremamente importantes y que a muchos de ustedes tal vez en sus casas le han sucedido. Un sonido, un ruido, movimiento de la puerta, cuando usted está acostado en la cama y siente que alguien se sienta al lado, porque no es parálisis de sueño, sino la persona que se sienta al lado, que siente usted la presencia, que el colchón se hunde. Ese tipo de presencias hacen parte del poltergeist. Todas esas expresiones donde nos encontramos un poco asustados, un poco temerosos de lo que pueda suceder y de lo que está fuera de nuestro control. Muchas veces las personas no entienden qué hacer y pueden llamar al chamán de turno, pueden llamar al brujo de turno y muchas veces simplemente es algo adicional. Algo que también puede estar explicado con la ciencia, algo que puede estar explicado con las realidades que vivimos. Una puerta que se ajusta y se desajusta se puede mover. Una simple ráfaga de viento puede generar también estas conexiones y estos miedos, porque uno muchas veces está temeroso, a veces está desconectado de nuestras realidades y nuestro sistema nervioso, nuestro cerebro, nos juega una mala pasada. Por eso en Gritos del Más Allá siempre los invitamos a ustedes para que estén muy conectados con cada momento, con cada situación, que estén alerta, que le echen un ojo bien intencionado a todo lo que sucede en sus espacios, en sus hogares, en sus oficinas, o simplemente si ustedes van a otro lugar, a otro territorio y encuentran cosas supremamente extrañas, pues no se alarmen, busquen un poco más de esa tranquilidad mental y búsquenle un proceso más
claro para poder desarrollar. Recuerden que hay procesos que son simplemente temas de nuestro estado mental que de pronto se disparan por los nervios, por el momento, por la situación, por la complejidad del lugar. Aquí nos encontramos en este caso desde el Parque de los Fundadores, donde hay muchas historias también, historias con un árbol donde dos amantes tuvieron su preludio de amor y también se liquidaron de la vida. También tenemos los huesos de nuestro personaje importante, de la persona que vino acá a Tigreros, que vino a colonizar el espacio y vino a desarrollar la tierra. Y bueno, aquí en este espacio que tenemos de fundadores también se desarrollan historias de apariciones, historias de energías que pasan por un lado, de cuando lo llaman a uno simplemente. Entonces son cositas supremamente interesantes que estaremos viendo en Gritos del Más Allá. Recuerden, no todo lo que ven en las películas es real, a veces es simplemente situaciones fílmicas que pertenecen a este entorno, solamente a la filmación. También tenemos ese entorno del miedo que nos venden a través de otros programas que simplemente buscan likes y no buscan explicar la situación como en realidad está sucediendo. Entonces los invitamos para que sigan conectados a Gritos del Más Allá. Recuerden, tenemos página oficial que va a aparecer acá y por supuesto nuestro número de WhatsApp para que nos envíen esas informaciones, esas noticias, esos datos tan importantes, tan relevantes que hacen parte de estas historias que nos acompañan a todos y en algún momento de la vida nos ha sucedido. A usted que está en casita, a mí que está aquí en pantalla, la persona que está en pantalla también le han tocado situaciones un poco difíciles, pero los invitamos para que entre todos miremos, observemos y entendamos qué es lo que está pasando a nuestro alrededor. Esto es Gritos del Más Allá. Gritos del Más Allá. Continuamos en Gritos del Más Allá, programa paranormal de Armenia, Quindío, Colombia. Y en esta segunda edición de su programa en televisión estamos hablando de los poltergeists. Como ya lo comentaba mi compañero Alex Parra, hay muchos casos en los cuales se le puede dar una connotación a ese fenómeno. Pero hay que dejar algo muy claro. No todo lo que vemos, no todo lo que ocurre puede estar ligado a un poltergeist. Si en algún momento hay sonidos extraños en su cocina, si en algún momento escucha como las puertas crujen, como si se estuvieran abriendo, pero en realidad no. Es hora de entrar a la parte científica, analizar, respirar un poco y mirar qué puede estar ocasionando estos sonidos. La mayoría de los casos de poltergeist o de estos sonidos extraños que se presentan en los hogares van muy ligados también a esa parte científica, a esa parte térmica, donde los objetos, dependiendo del calor, dependiendo del frío, se comprimen o se expanden, haciendo que existan sonidos extraños que en muchas ocasiones se les puede dar una connotación paranormal, pero que realmente va muy ligado a algo normal. Desde Gritos del Más Allá tratamos de informarles e incentivar de que investiguen antes de dar por cerrado o por sentado algún tipo de suposición, se podría llamar. Pero yéndonos a la parte real del poltergeist, la mayoría de los casos van muy relacionados a esos fenómenos que están ligados al movimiento de objetos inanimados. En algún momento quizás usted dejó algún objeto, algún juguete y apareció en otro lugar. Eso podría llamarse un efecto de poltergeist. Si no hay ninguna explicación ligada a lo mismo, ver cómo un objeto de alguna u otra manera cambia de lugar, siendo usted la única persona que está en su hogar, siendo usted la única persona que se encuentra en ese espacio, pues puede estar ligado a algún fenómeno de lo paranormal. Hay que entender también que Hollywood y muchas de estas compañías televisivas, compañías de cine, nos han mostrado una realidad un poco alterada en lo que es el poltergeist, como bien lo decía nuestro compañero Alex Parra. Esos fenómenos exagerados al 1000% para que sean rentables, para que sean de alguna u otra manera fílmicos, cuando en realidad muchos de ellos incluso son cosas sencillas, cosas muy básicas. El movimiento de utensilios, cucharas, cuchillos, tenedores, el movimiento incluso de la misma ropa, tener una camisa y que se mueva de lugar, ver cómo de alguna u otra manera objetos se levantan. Démoslo por el lado de las sábanas. En algún momento usted ha sentido que la sábana se mueve completamente sola, pues puede estar también muy ligado a ese tema del poltergeist. Obviamente, desde Gritos del Más Allá le invitamos a, antes de dar una aseveración con respecto a esos fenómenos paranormales, investigar qué puede estar causándolo, algún viento,
puede estar causándolo algún tipo de filtración de aire en su habitación, pues haga ese debido proceso antes de dar por sentado lo que está ocurriendo o dar por sentado de que es algo paranormal. Hay que dejar algo muy claro: a lo largo de la historia, a lo largo de todos esos fenómenos paranormales, han existido sucesos que son inexplicables, sucesos que hacen parte de esos poltergeists que quedan marcados y documentados a lo largo del tiempo. Fenómenos en los cuales, en hogares completamente habitados, empiezan a ocurrir fenómenos que para muchos son inexplicables. Las cosas empiezan a moverse del lugar. Es así como empiezan. Objetos que cambian de una mesa, quizás a lavaplatos, cambian de la mesa a una habitación, o en los niveles un poco más complejos, donde empezamos a escuchar esos ruidos. Nos levantamos a mitad de la medianoche, un poco más, un poco menos, donde vemos que, o escuchamos que en las cocinas se mueven los platos, empiezan a moverse los utensilios, y de alguna otra manera cuando bajamos a observarlo, es un circo de lo paranormal nuestros hogares. Es quizás uno de los fenómenos más interesantes, con muy pocas respuestas, pero con muchas preguntas, que va ligado a ese mundo de lo paranormal. Como bien les decía, hay muchas historias, pero también hay muchos casos ligados a hogares abandonados, donde cuando la gente entra, empiezan todos estos fenómenos paranormales. Hay espacios en los cuales no quieren ser perturbados, no quieren que los humanos entren y de alguna otra manera quiten esa paz falsa que existe en los mismos. Es así como desde Gritos del Más Allá les invitamos a que se informen sobre estos poltergeists, a que se informen sobre estos fenómenos. Y si en algún momento ha tenido algún encuentro con este fenómeno en específico, háganlo saber a través de nuestra línea única 302-636-8920. Somos Gritos del Más Allá. Gritos del Más Allá. La Casa de los Espíritus no es un lugar famoso, ni siquiera nuestros propios vecinos saben lo que aquí ocurre. Solo algunos familiares conocen los extraordinarios sucesos que pasan en esta vivienda, ya que este lugar es mi hogar. El espíritu que más lleva habitando aquí junto a nosotros es el de mi bisabuelo Alfredo. Sabes que llegó cuando logras escuchar una puerta cerrándose fuertemente, puerta la cual estaba cerrada anteriormente, incluso con llave. Mi abuelo Jorge reconoció esa presencia como su padre, porque siempre que llegaba de trabajar en el campo, a veces con algunas copas de más, solía cerrar la puerta de esa manera, para que todos los presentes se enteraran de su llegada. Otro espíritu que se manifiesta constantemente es el de mi abuela Victoria. Puedes escuchar claramente el sonido de una cuchara chocando contra una taza, como si estuviera preparando café. Lo que cuando ocurre siempre es a la misma hora, a las 7 de la tarde, momento en que ella habitualmente se preparaba aquel brebaje. Así son varios otros casos igual de sorprendentes. Junto a mis padres conversábamos que lo más probable es que cuando ellos partan, también queden sus espíritus en esta casa, por lo que nos preguntábamos, ¿qué es lo que quedará de ellos para que nosotros los podamos reconocer? Ya que lo que permanece no es un fantasma que se puede visualizar. Lo que se queda es una memoria, un instante que hace que con tan solo un sonido podamos reconocer la presencia de nuestro familiar, la cual estará acompañándonos hasta que también llegue nuestro momento de ser parte de los tantos recuerdos que moran en la casa de los espíritus. ¿Con qué sonido podría ser recordado en tu propia casa? Gritos del Más Allá. Continuamos en Gritos del Más Allá, programa paranormal de Armenia, Quindío, Colombia. Y hoy, en toda esta filmación, hemos estado en un lugar, el Parque Fundadores de la ciudad de Armenia. Un lugar que está impregnado por muchas historias, que está impregnado por muchos mitos y leyendas. Y además, uno de los lugares donde ustedes, nuestros oyentes, nos han compartido muchas historias. Historias, quizás, que pueden ir ligadas con las psicofonías. Pero recuerden que el día de hoy el tema principal son esos poltergeists. Y aquí, en el Parque Fundadores, hemos tenido historias de ustedes, nuestros oyentes, ligadas a ese poltergeist. Pero antes de continuar con esto, hay una historia muy interesante que queremos compartirles. Quizás un mito, quizás una leyenda,
pero hace parte de este parque. Arlex, al lado de nosotros se encuentra un árbol muy interesante que tiene una historia desgarradora. Bueno, esta historia tiene que ver con suicidio de la mano. Y bueno, esto es una historia con este árbol que tengo aquí al lado mío, que es un árbol de caracolí donado por la Hacienda Maraveles en el municipio de Tebaida, y lo trajeron y lo instalaron en la sección norte del Parque Fundadores. Cuenta la historia, el mito, la leyenda o los susurros de las personas que vivieron en ese entonces, que en el año 50 una pareja decidió tomar la determinación más fatal al estilo Romeo y Julieta. Ellos decidieron quitarse la vida en el interior de este caracolí para sellar su amor y para seguir juntos para siempre, Alejandro. Que es un caso muy desgarrador, y para ustedes los oyentes que nos siguen a través de la radio, que nos siguen a través de este programa de televisión, gracias a CNC que nos permite llegar a sus hogares, pues se han dado cuenta de que la mayoría de fenómenos paranormales que ocurren van muy ligados a esas muertes desgarradoras, van muy ligados a esas personas que no lograron ser felices o cumplir su objetivo en vida y que de alguna u otra manera llegaron a esa muerte para tratar de cumplir. Aquí, en este Parque Fundadores, esa es una de las historias que se cuentan con respecto al árbol de caracolí, pero no solamente esa, sino que también se han encontrado historias de personas que sienten que las observan con esa mirada penetrante donde realmente no hay nadie al interior de este árbol de caracolí. Muchas historias van ligadas a esa mirada penetrante cuando usted recorre este Parque de Fundadores. También el tema de las psicofonías, escuchar cómo le hablan desde el interior de este mismo árbol cuando, reitero, no hay nadie, no hay posibilidad de entrar, o no una forma fácil. Claro, no es una forma fácil, ya que este árbol de caracolí mide entre 2 metros, 2 metros 50, un poco más alto, pero el acceso es difícil hacia la parte de adentro, y fuera de eso, aquí en la parte inferior donde está la puerta está con candado y es una reja, o sea, es difícil de acceder para que alguien se someta a la entrada, haga las miradas, o hable simplemente, o susurre, o llame la atención y se vuelva a salir por la parte de encima. O sea, es algo totalmente complejo, Alejandro, y pues eso hace parte de esas historias que están en este entorno, el entorno que viene cargado de mucha energía, porque también en este Parque Fundadores tenemos obviamente los restos del fundador de la ciudad de Armenia, que está en un osario al frente de la Catedral del Espíritu Santo, esta iglesia del Espíritu Santo que tenemos aquí en el Parque de los Fundadores, que en la parte inferior tiene unos osarios, o sea que estamos teniendo una cantidad de energía de muerte alrededor de aquellas personas que ya desencarnaron, y esas personas que de pronto algunas siguen rondando sus pasos o siguen generando ese espacio de esos poltergeists o esas energías. Y es que hay que destacar algo, Arlex. Armenia es una ciudad que tiene muchas historias. Cada esquina quizás guarda una historia por ser contada. Cada esquina guarda un mito, una leyenda que va muy ligada a ese mundo de lo paranormal. Desde Gritos del Más Allá incentivamos a todos ustedes, nuestros oyentes, a que nos compartan esas historias a través de esta línea 1, 302-636-8920, la línea única de misterio de Gritos del Más Allá. Pero también, Arlex, hay que contar que no solamente el Parque Fundadores está impregnado por ese temor, por esa, energía paranormal, sino que también se encuentra el Parque Sur, un parque en el cual hay un árbol con muchos años, un ceiba, que además de eso está muy rodeado por el tema de la brujería, por el tema de entierro de estos trabajos, entendiendo que es un árbol que tiene mucho tiempo y que con ese tiempo que tiene, pues la gente trata de aprovechar para hacer algunas ataduras, algunos amarres, muchas cosas ligadas al tema de la brujería. El Parque Sucre, con su árbol de ceiba, el más grande que ha visto trasegar muchos tiempos aquí en la ciudad de Armenia y cómo se ha venido transformando, también tiene su historia, obviamente, y por supuesto también tiene los huesos de una poetisa quindiana que están ahí en el parque. Hay gente que también cuenta que hay una energía peculiar en esta sección del parque donde se encuentran los restos de la poetisa. Entonces podemos ir mirando en estos parques de la ciudad de Armenia, dos en específicos, donde tenemos restos humanos de personas que fueron importantes para esta ciudad y que simplemente hacen también parte de esos momentos energéticos que puede que generen un contacto con las personas vivas, o también puede que en ningún momento la gente sienta la presencia, por ejemplo en el día,
que digamos que a veces es complejo, pero en el día hemos sentido cosas aquí en el Parque Fundadores. Con respecto a esos poltergeists que venimos hablando en todo este capítulo, oyentes nos han comentado cómo en este sector han visto moverse objetos, vasos que quizás están en el suelo y empiezan a moverse de la nada. Hay que hacer algo muy importante acá con respecto a esta historia, invitarlos a ustedes a investigar primero. Puede ser el tema del viento, puede ser el tema de que conocemos que cuando cae la noche, pues el frío trae consigo ciertos factores que son físicos, ciertos factores científicos, los cuales pueden alterar de alguna u otra manera la mecánica de cómo se mueven las cosas. Por ejemplo, aquí han contado historias de que botellas se mueven, obviamente botella que está parada, el viento acá, la ráfaga no es tan fuerte porque tenemos obviamente árboles alrededor, algunas plantas, o sea, el viento no va directo sobre la botella, pero la botella se mueve de sitio. Entonces son cositas que son interesantes, que han quedado datadas gracias a las personas que han vivido la situación. Algunos en estado de locuramiento puede ser, pero otros como los estudiantes, las personas que pasan a altas horas de la noche, aquellos que trabajan en domicilios, aquellos que son guardas de seguridad, también han contado que han visto sombras, han visto algo alrededor del parque. Entonces es importante también mirar todas estas situaciones porque hace parte de las historias, mitos y leyendas y ese susurro que hay a través de la información que nos va llegando. Arlex, esta es una de las historias más intrigantes, una que nos comparte un oyente a través de nuestro WhatsApp. Cuando le decíamos que íbamos a estar en Fundadores, nos va diciendo lo siguiente: yo tuve una experiencia paranormal en este sector, muy ligada a ese tema de que cuando uno va pasando y siente como alguien le ve, pues voy caminando por el parque y de un momento a otro siento como alguien me observa. Al cambiar mi mirada o a voltear a mirar en el sitio donde sentía que me estaban mirando, veo como una figura negra estaba parada. Cuando intento mirar quién es el que se encuentra ahí parado, pues me doy cuenta que es una sombra que poco a poco se va desvaneciendo. Les comento, cuando me ocurrió eso, yo estaba completamente bien. Es quizás una de las historias que me ha ocurrido que no quiero volver a repetir y que en el Parque Fundadores se me queda muy marcada. Por eso trato de no pasar a través del parque en altas horas de la noche. Por lo general me paso la vía donde están todos los locales. Pero como esta historia hay muchas que rodean este Parque Fundadores. Y si usted tiene alguna historia paranormal en este parque, le invitamos a que nos la envíe a través de nuestro WhatsApp. Recuerden, línea única del misterio, en el cual Gritos del Más Allá tiene esa apertura para todos ustedes, no solo a través de televisión, gracias a CNC, sino también a través de la radio. Claro que sí, por supuesto, estamos muy conectados para que ustedes nos manden información a través de nuestra línea única y por supuesto estamos aquí para escucharnos, para entendernos un poco más y para mirar con otros ojos qué es lo que está sucediendo alrededor de esa historia. Puede que simplemente sea algo físico, algo científico, con lo cual uno pueda explicar el chirrido de la puerta, el movimiento de la puerta, un viento, el frío, la dilatación de algún elemento metálico, todas esas situaciones que se pueden presentar en aspectos científicos, pero también aquellos que pueden ser esas cosas que uno no puede tener una explicación a ciencia cierta, donde uno dice, hay una sombra, se me mueven los artículos de cocina, se me mueve un plato, se me mueve un cuchillo, cosas que a veces uno normaliza, pero en realidad son cosas paranormales que no suceden. Arlex, y recordarle a todos los oyentes que esto es Gritos del Más Allá y continuamos con estos poltergeists, con todas estas historias que ustedes nos comparten y que nosotros les traemos desde el Parque Fundadores de la ciudad de Armenia. Gritos del Más Allá. Infortunadamente hemos llegado al final de Gritos del Más Allá por el día de hoy y los invitamos para que se conecten próximamente a más Gritos del Más Allá. Hemos trasegado en este parque y terminamos en un punto importante de este parque, donde se encuentran los restos del fundador de la ciudad de Armenia con su señora esposa. Aquí a mi mano derecha se encuentran los restos de este par de personajes que fueron importantes para la ciudad y que obviamente han sido desplazados dentro de este parque. Antes estaban en la parte sur, ahora están en una parte mucho más central, diagonal a la capilla del Espíritu Santo. Hoy tuvimos la oportunidad de contar las historias del Parque de los Fundadores, del árbol de Caracolí, con sus dos amantes muertos, suicidados
por la pena y el dolor. También hablamos de poltergeist, de los movimientos, de estas energías que Hollywood nos ha pintado de una forma estrafalaria y algo poco argumentada dentro de la parte científica. Y pues obviamente es película, entonces hay que entender que son cosas que van a subir el tono. Y también hemos recorrido historias de nuestros oyentes que nos han escrito y que han estado aquí con nosotros. Me despido de ustedes agradeciéndoles a CNC, nuestro canal donde estamos saliendo gracias a ellos a nivel nacional, invitándolos para que nos vean en las diferentes parabólicas, en los diferentes canales y en CNC todo el contenido que traemos para ustedes. Les recuerdo nuestra página web que aparece aquí en la parte de abajo y también nuestro número de contacto para que entren con la información, nos cuenten cada uno de sus capítulos de vida donde han experimentado el miedo, el temor y por supuesto estos momentos paranormales, estas cosas paranormales que a veces no sabemos cómo llamarlas, que a veces no entendemos cómo enfrentarlas, pero para eso estamos aquí, para entregarles a ustedes lo mejor de nuestro conocimiento y sobre todo hacerles pensar sobre las cosas reales, no sobre un miedo injustificado. Somos Gritos del Más Allá. Aunque no los veas, ellos te ven. Aunque no lo creas, ellos te siguen. Aunque no lo sientas, ellos están contigo en lo desconocido donde la verdad se esconde. En Gritos del Más Allá Televisión te llevamos de la mano a través de los misterios que la noche ha tejido. No buscamos asustar, sino informar la verdad detrás de lo paranormal. Aunque no los veas, ellos te ven. Aunque no lo creas, ellos te siguen. Aunque no lo sientas, ellos están contigo en lo desconocido